Quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de los Salmos, el capítulo 91, y pueda leer conmigo en el verso número 1 y 2. Salmos 91, versículos 1 y 2. Dice la poderosa palabra del Señor: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verso 2 dice: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Padre, pedimos en esta hora que, Señor, nos ayudes. Padre, trae de tu preciosa revelación a nosotros a través de tu palabra preciosa y poderosa. Señor, trae guía, fortaleza y dirección para nosotros y permítenos entender el propósito que tú tienes para con nosotros en medio de este tiempo. Permítenos entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas y para nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén y amén. El salmista está hablando y está haciendo una recordación bien interesante de lo que Dios hace y el Señor significa a medida que va creciendo nuestra relación y nuestra comunión con Él. El Salmo 91 es una muestra muy fehaciente de una diferencia que podemos encontrar entre quienes confían en el Señor, pero no confían simplemente porque están escuchando hablar o tienen una escucha activa, sino porque están permaneciendo en el Señor. Encontramos en el libro de los Salmos esta reflexión, que es una reflexión bien interesante que nos plantea el libro de los Salmos en el versículo número 2. Comienza diciendo, tiene una expresión bien interesante que dice: diré yo a Jehová. Aquí el salmista, después de haber permanecido, como lo menciona el versículo número 1, después de haber habitado, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, después, como resultado, mora bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí nos plantea un desarrollo de conocimiento. Hay un conocimiento que se está generando, hay un conocimiento que se está desarrollando, y ese conocimiento de Dios, de ese omnipotente, de ese Elohim, de ese Altísimo, de ese Shaddai, nos permite poder afirmar, y es así como empieza el verso número 2, dice: diré yo a Jehová. Entonces, cuando nosotros estamos en el proceso de la vida cristiana y afirmamos cosas, parten de que hemos conocido, y no simplemente hemos conocido, sino que ha habido en nosotros un proceso de crecimiento que nos lleva a poder afirmar, en este caso como lo hace el salmista. Sus primeras palabras están expresadas en la primera parte que dice: esperanza mía. Entonces, ese diré yo a Jehová parte de un reconocimiento, de una expresión de adoración, de una expresión de alabanza, de una declaración profunda de una persona que ha conocido al Señor, de una persona que ha permanecido en Él, que entiende que mora bajo la sombra del Omnipotente, y esos conocimientos y el tener y ese habitar lo lleva a tener esta declaración, decir: esperanza mía. Muchas veces hay algo que no sé si a usted le ha pasado o nos ha pasado, y es que con facilidad nosotros
podemos a veces hablarle a otros de que el Señor es alguien que nos puede dar esperanza, que nos puede dar solución, pero muchas veces la pregunta es, apliquémoslo a nuestra vida, porque a veces como que hay esa diferenciación, esa distancia. Con facilidad podemos decir a alguien, en medio de la situación que enfrentas necesitas al Señor, pero la pregunta es, yo cuando también estoy pasando por esa situación, estoy conociendo que el Señor es mi esperanza. Puedo levantar mi voz como lo declara el salmista y también decirlo, esperanza mía. O a veces la palabra se nos vuelve un bonito cliché, un bonito conocimiento que es como una medicina que podemos darle a otros, pero que para nosotros no tiene esa relevancia y ese significado. La expresión esperanza mía es una esperanza, es una expresión cercana que habla de ese conocimiento, ¿sí? Y lo interesante es que lo pone de una forma muy particular y esa forma particular es personal. No dice esperanza nuestra. No, no está metiendo la comunidad. Está hablando, hay una expresión personal, esperanza mía. ¿Sí? Es como la expresión que a veces encontramos en la escritura cuando dice amado mío, o sea, no es lejano, sino es algo cercano. Es una expresión que parte de ese conocimiento. Si miramos la esperanza se entiende como ese estado de ánimo que surge cuando vemos que algo es alcanzable o que es alcanzable aquello que deseamos. Entonces en nosotros nace la esperanza. Hoy en día hay muchas formas de expresar esperanza. Para algunas personas, otras personas se vuelven esperanza. Y cuando tal vez pasa algo con esas personas, cuando ponemos, a veces depositamos nuestra esperanza en otras personas, hay personas que sí dan buenos resultados a esa esperanza que hemos colocado en ellos, pero hay otros que no. Por lo general, siempre como seres humanos, la esperanza que otros depositan en nosotros es un arma de doble filo, porque nos olvidamos que somos falibles. Así como estoy hoy con ustedes, con el privilegio de compartir la palabra, si me descuido, puedo ser falible. Si no estoy alerta como un soldado vigilante y pendiente, puedo, así como soy un instrumento de bendición, si me descuido, tal vez puedo convertirme en un instrumento de todo lo contrario. Y eso es algo que tenemos que tener siempre muy presente y de una forma puntual tenerlo ahí. Entonces, la esperanza es ese sentimiento que nosotros abrigamos cuando vemos que algo es alcanzable. Es como, imagínese lo siguiente, usted está escalando, usted está caminando y llega un momento cuando usted ve la meta. Mientras no ve la meta, usted se esfuerza y usted dice, ya, pero cuando usted empieza a ver que falta, no sé, faltan 500 metros para llegar, usted dice, bueno, ya recorrí más de 2 kilómetros, me faltan 500. Bueno, voy a hacerlo. Y a medida que tú ves que está llegando más próximo, más cercana a la meta, usted se llena como de esa valentía, de esos galones extra para ir. Esa es una muestra de cómo actúa en nosotros la esperanza. Pero aquí lo interesante es que la esperanza no parte de una concepción netamente humana, sino parte del conocimiento relacional de un Dios que es en el cual el salmista ha habitado, bajo el cual ha morado y que le permite decir esperanza mía. La palabra que se utiliza en el hebreo para hablar de esperanza, de amparo, confianza, es makhase. M-A-K, makhase. M-A-K-J-A-S-E. M-A-K-J-A-S-E, makhase. Makhase, la traducción literal sería refugio. Entonces, si la Reina Valera usa una de las definiciones, pero una de las primeras que encontramos es
refugio. Pudiéramos decir, diré yo a Jehová, refugio mío. Otra de las traducciones que encontramos es amparo, confianza, escondrijo, esperanza, que es la que traduce la Reina Valera, y también la expresión de refugio, que es la otra versión que se utiliza y se traduce. Entonces, cuando hablamos de comprender y de entender lo que se está hablando, ese significado también tiene una carga bien importante, y es que mi esperanza, cuando se habla de mi esperanza, se está entendiendo por parte del que lo afirma, que encuentra en el Señor ese lugar de protección, de refugio, de amparo. Ese lugar de protección, de refugio y de amparo que necesita, ese escondite seguro contra los peligros inminentes. No simplemente es una esperanza que te motiva a actuar, sino es una esperanza que nace de entender que el Señor es un refugio seguro, de que estás permaneciendo en el lugar correcto, de que estás habitando en el lugar donde se necesita y se está habitando. Ese es el desarrollo puntual que encontramos de esta palabra, de esta expresión esperanza. El salmista, cuando escribe con el conocimiento pleno de lo que está haciendo, puede decir: Señor, es que tú eres mi refugio. Tú eres mi esperanza, pero no simplemente la esperanza como eso que puedo esperar hacia el futuro, como esa expresión de entender que es algo que llegará, sino como la convicción real de que yo he aprendido a conocerte y sé que estás actuando no solo en mi futuro, sino en mi presente. Estás actuando aquí, en mi hoy, que tú eres ese lugar de protección donde yo puedo acudir, ese lugar de protección que me da la esperanza de saber que no importa la situación que se levante, en ti estoy seguro. Esa es la expresión, mi esperanza. Esperanza mía. La expresión que utiliza el salmista, que traduce la Reina Valera, también es refugio mío. También es ese escondrijo. Esa palabra escondrijo pudiéramos utilizarla en una expresión para entender algo que hacen los animales. ¿Qué hacen los animales? Buscan un escondrijo, buscan su madriguera, buscan ese lugar donde están seguros. ¿Y por qué lo entienden como seguro? Porque ahí están todos los elementos que ellos tienen para estar tranquilos. Los animales entienden que siempre hay un lugar donde van a estar seguros, que en el mundo hay peligros que habitan, pero si estoy en ese escondrijo, estoy en un lugar seguro, en ese refugio. Ese es el majase o el majase del cual habla el salmista, que nos lleva a entender que no simplemente es una esperanza pasajera o es una motivación, sino es un conocimiento pleno del Señor. Diré yo a Jehová. Y ya aquí está entrando la expresión plena del salmista. No es Dios el que lo dice, sino es una persona que ha conocido, que ha visto. David a lo largo de su vida ha encontrado en el Señor ese refugio. David, siendo perseguido, encuentra en el Señor ese refugio. Ve cómo Dios lo está guardando. Y su esperanza no es algo simplemente que se aplica a lo futuro, sino es algo en lo cual hay un desarrollo puntual de un quehacer y un conocimiento real y pleno de cómo Dios actúa.
¿Sabes qué te da la seguridad de entender que Dios es el que puede ayudarte, el que permaneces en Él, el que moras, el que lo conoces a Él? Cuando tú conoces al Señor, sabes cómo actúa el Señor, sabes cómo se mueve, y esa relación tuya te lleva, aunque vivas y enfrentes tormentas en tu vida, aunque todos los vientos me sean contrarios mientras estoy en el barco, me permite entender y decir: esperanza mía. Esa es la expresión que da el salmista. Eres mi esperanza, eres mi refugio, eres mi escondite. Hay peligros inminentes que todo el tiempo atacan nuestra vida. Hay tormentas que se levantan, hay guerras, hay juicios, hay eh, personas que pueden ser un instrumento para robar la paz, para levantarse aún contra nosotros. Pero el salmista entiende que si yo estoy permaneciendo en el Señor, que si yo estoy morando bajo su protección, siempre podré entender que Él es el que me protege y Él es mi refugio, mi escondite. Aquí no se está, y es importante, este término no está dilucidando refugios humanos. Este término está hablando mucho de esa seguridad divina, de esa seguridad que viene de parte de Dios para el hombre cuando el hombre ha conocido al Señor. Jesús mismo se presenta como ese refugio donde podemos encontrar a plenitud todo lo que necesitamos. Jesús en Juan le dice a la samaritana: el que viene a mí o el que bebe de lo que yo tengo no tendrá sed jamás. En otra parte, cuando habla en Mateo, dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Mire, tener un refugio seguro es una ganancia para nuestra vida y para nuestro corazón. Porque cuando tenemos esa esperanza en nosotros, nos fortalece y nos permite entender que estamos en el lugar correcto. Hoy tú y yo necesitamos entender que nuestra esperanza está basada no en lo que ven nuestros ojos. Cuando hablo de nuestros ojos, me refiero a nuestros ojos naturales. Porque muchas veces nuestros ojos naturales ven el caos, ven lo que se está presentando en un momento. No, nuestra esperanza no está dictaminada por nuestros sentidos, aunque nuestros sentidos son afectados por la presencia del Señor. Tampoco está nuestra esperanza puesta en nuestros sentimientos, en cómo me siento. No, sino está nuestra esperanza fundamentada en que estamos habitando, que estamos morando, que estamos con el Señor. Entonces encontramos en Él esa esperanza, ese refugio para nuestras vidas. Ese escondite seguro. Encontramos que podemos ir a los brazos del Padre y nos reciben. No sé si usted alguna vez ha visto cómo un hijo pequeño se siente seguro cuando va al lado de su padre. También, no sé si ha visto esta expresión, cuando un niño de pronto alguien lo molesta y va, corre a los brazos de papá, el papá lo alza, y a veces hay niños que llegan y al otro hacen como diciéndole: no me puedes hacer nada porque estoy aquí seguro con mi papá. Lo mismo es una forma de entenderlo, pero digamos que en ese ejemplo que estoy colocando es una forma de entender que cuando estamos con el Señor, cuando estamos en el Señor, cuando estamos bajo su abrigo, estamos seguros.
Estamos confiados plenamente. Nuestra esperanza no abandona. No es una esperanza simplemente humana. Es una esperanza consciente que ha nacido a partir de entender al Señor, cómo obra, cómo hace las cosas. Esa misma esperanza es la que el Señor nos invita a tener. Cuando Jesús expresa y habla, dice: aquí yo vuelvo pronto y mi galardón conmigo. Ese pronto es una esperanza continua. Espera que hoy puede ser. Y si no viene hoy, y si no fue hoy el día, entonces no me voy a desanimar. Si hoy no fue el momento, voy a seguir confiando en que vendrá el Señor, que obrará el Señor, que el Señor se está moviendo, que el Señor está actuando. La esperanza no de otros. Y es aquí importante, en la expresión esperanza mía es una expresión personal. No sé si tú puedes hoy decir: Señor, eres mi esperanza, porque te he aprendido a conocer. El salmista en una parte dice: de oídas yo te había oído. A veces hemos escuchado de cómo obra el Señor, de lo que Dios hace, pero llega un momento en la vida en que ya no es lo que hemos escuchado, sino ya es lo que hemos vivido. Esperanza mía es una vivencia. Hoy tú y yo necesitamos entender que Él es nuestra esperanza, no porque otros lo han dicho, sino porque yo estoy permaneciendo en Él, estoy bajo su abrigo y puedo decir: diré yo a Jehová, te he conocido y he conocido tus caminos, y sé que eres justo, aunque mis ojos naturales me dicen que tal vez no. Señor, sé que eres misericordioso, aunque muchas veces yo escucho de personas palabras que dicen que no lo eres. Sé que eres la respuesta, aunque muchas veces en mi mente viene la duda, viene el temor. Aunque soy atacado, aunque a veces se levantan situaciones difíciles, yo puedo decir tal vez la misma expresión que conoce Job: tú me has dado, también has tomado de mí, pero en todo sea tu nombre bendito. ¿Quién puede decir eso? Una persona que ha conocido al Señor, que se ha fundado en la roca, que está firme. Hoy yo te animo a que no te fundes en ideas. Fúndate, fundamentate en la roca, en la palabra del Señor, no en los ideales de otros, sino en el ideal más precioso que hay. Injértate en Jesús. Quiero retomar esta parte cuando Jesús se compara con una vid. Dice: porque separados de mí, nada podemos hacer. Separarnos de Él es no tener la esperanza. Pero hoy ven al Señor y tómate de Él y di: Señor, yo confío que mi esperanza, que pueda entender que eres mi refugio, que hoy yo tenga ese encuentro, esa revelación de que la esperanza no es de otros. Tal vez has estado en un hogar cristiano, necesitas hoy conocer al Señor. Todos y cada uno de los que encontramos en la Biblia conocieron, Abraham conoció al Señor, Isaac su hijo escuchó de Dios, pero un momento tuvo que tener su encuentro con Él. Jacob escuchó, vio a su padre ofrecer sacrificios, pero un día tuvo él que también tener un encuentro con el Señor. Todos necesitamos tener ese encuentro para que sea disipada la duda, el miedo, la angustia, y podamos entender que si Él es mi refugio, Él es mi guardador, es mío.
Él es mi esperanza, no una esperanza netamente humana, una esperanza futura, que es la que no podemos tampoco perder, pero es ese makhase, ese amparo, esa confianza. Yo confío en el Señor no solo porque lo diga, sino porque en mi actuar diario se ve que yo confío en Él, porque es mi esperanza y mi refugio. Padre, bendigo a cada vida y cada corazón, cada persona que está aquí con nosotros. Señor, oro para que tú nos ayudes. Señor, que no olvidemos que necesitamos habitar en ti, permanecer en ti. Señor, no eres un refugio ocasional, no eres algo que simplemente es por un momento, eres algo puntual. Señor, nuestra fe crezca a entender que sí eres nuestra esperanza, que no importa la tormenta que se levante, estamos en un escondite seguro. Pueden sonar truenos, puede levantarse los vientos, la borrasca, pero vamos a entender que estamos seguros en ti, confiados plenamente. Señor, otros construyen para su protección propia, en eso tienen su esperanza. Pero Señor, nosotros confiamos en ti. Tú eres la roca fuerte. Eres nuestra esperanza. Y te conocemos, no simplemente porque otros nos han dicho, sino porque hemos tomado la decisión de habitar a tu abrigo, de morar bajo tu sombra. Señor, oro para que hoy disipes la duda, el miedo. Señor, abraza ese corazón que está desesperanzado, que está sin esperanza. Señor, aquella persona que está abrumada por pensamientos, por ideas, aún, Señor, que vienen pensamientos de suicidio, de atentar contra su propia vida, en el nombre de Jesús, le hacemos libres, Espíritu Santo, hazle libre de esos pensamientos suicidas. Señor, esos pensamientos depresivos que están viniendo, que están atacando, esos pensamientos que vienen a tergiversar la realidad, esos ataques, esas palabras que han escuchado en el nombre de Jesús sean rotas por la sangre de Cristo, por la victoria que nos ha dado en la cruz del Calvario. Haya, Señor, liberación, haya bendición. Señor, que tú derrames tu gloria preciosa y poderosa sobre esas vidas, y que hoy sea un día de libertad, de bendición, un momento para entender y ver el propósito tuyo cumplido en nosotros. Padre, acércate, consuela el corazón que está afligido. Tú y yo hoy tenemos que recordar, tenemos que habitar. No es por un momento. No habitemos solo, no encontremos ni busquemos refugio solo porque está en la tormenta, no. Todo el tiempo, hoy habita, permanece en la palabra. Yo sé que son muchas cosas, es abrumador lo que muchas veces viene contra nosotros. Pero la misma palabra dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan, los que confían, los que habitan. Señor, hoy da nuevas fuerzas, Espíritu Santo. Da nuevas fuerzas a aquel que está a punto de botar la toalla, da nuevas fuerzas. Señor, permítenos entender que necesitamos ser constantes en nuestro habitar, en nuestro permanecer. Perdónanos, Señor, porque tal vez con facilidad nos alejamos del propósito, pero que hoy sea la oportunidad
de entender que tú estás con nosotros y nos sacarás en victoria y en bendición. Gracias, Señor, por lo que haces, estás haciendo, harás en nuestra vida y en nuestro corazón. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces y nos llenas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.